Buenas, mi nombre es Camila Zambrano, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Sean todos bienvenidos a la asignatura de Derecho Laboral Colectivo y el tema a tratar corresponde a la historia del derecho laboral colectivo en Venezuela y estaremos hablando también un poco del sindicalismo y sindicato. Comenzamos así con la historia del derecho laboral colectivo. Este surge a raíz de las luchas obreras desde 1571, cuando aparecen los primeros plateros y fundadores de oro en Caracas. Pero es la aparición del petróleo y la muerte de Juan Vicente Gómez quien permite el desarrollo de la actividad sindical y con ello las luchas obreras. Esto es, sin olvidar que en Venezuela los primeros cimientos de organización de trabajadores en busca de reivindicaciones se encuentran en los gremios de artesanos de 1840. Con los movimientos obreros en el ambiente de la industria petrolera, llegan al país trabajadores con nuevas ideas y lecturas basadas en tendencia anarquista. Esto, aunado a la barbarie que había mantenido el dictador Juan Vicente Gómez con la ayuda del capitalismo representado en dos grandes terratenientes ligados al régimen. El 24 de agosto de 1865 se otorga en Venezuela la primera concesión petrolera que se conozca. Esta caduca al año por incumplimiento del patrono. Ya para el año 1878 se otorga la concesión a la compañía Petrolía del Táchira, cuya explotación alcanzó dotar de querosén solo a las comunidades vecinas. En 1883 se conoce la explotación de asfalto. Esto se da sobre el lago Guanacoco en el estado Sucre, concesión después que se traspasa a la Nueva York Company. El 14 de agosto de 1905, el presidente Cipriano Castro promulga la Ley de Minas que constituye la base legal para otorgar condiciones petroleras. Ya para el año 1909, el general Juan Vicente Gómez otorga a la primera concesión de costa oriental del lago de Maracaibo a una compañía británica, que se da al inicio del primer pozo de petróleo comercial en Venezuela. La actividad petrolera, los descuidos patronales hacia los obreros, obliga el surgimiento de movimientos de trabajadores, al líder obrero Augusto Malavé, que se enfrentó al régimen del tirano, el cual se le ha considerado el pionero del sindicalismo venezolano. La razón de esta huelga fueron los bajos salarios y las condiciones de higiene en los campos petroleros, insalubridad, paludismo, tuberculosis, enfermedades venéreas y los muchos accidentes de trabajo que en el empleador descuidan los trabajadores. Con esta lucha lograron un aumento de 2 bolívares por día. El 14 de junio de 1936, bajo el gobierno sucesor de Gómez, el general Eleazar López Contreras, los trabajadores petroleros decretan un paro en apoyo al movimiento político llamado la Generación del 28. El 10 de octubre de 1936 se instala la primera asamblea de delegados petroleros que crea la Unión Sindical Petrolera con domicilio en Cabimas. Ya para los años 1936 y 1937 fue de muchas luchas obreras. Los trabajadores sabían que debían erradicar definitivamente la sombra del tirano. El 14 de diciembre de 1936 se produce la gran huelga petrolera, que en búsqueda de combatir las actividades antiobreras del régimen, también buscaban combatir las actitudes antiobreras del régimen. Buscaban los trabajadores del petróleo. Paralelo a estas luchas, en los campos petroleros del Zulia, también hubo un gran movimiento con los trabajadores petroleros en Oriente. En Caripito, El Tigre y Maturí. Esas luchas no fueron en vano. Para el año 1938 se habían obtenido logros que mejoraban la vida del trabajador petrolero. Se construyeron campamentos, escuelas, instalaciones deportivas, clubes, entre otros. Para 1970, la compañía Shell de Venezuela inició la llamada integración de los campos petroleros. Esta consistía en otorgarles vivienda a los trabajadores. El 1 de enero de 1976, el presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza la industria petrolera en Venezuela. El fin era
que el Estado controlara y comercializara la industria del petróleo. Pero en este presidente había logrado un triunfo gracias al apoyo de los sindicatos venezolanos, que habían logrado un triunfo en la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Ahora bien, hablaremos un poco sobre el sindicalismo. Este nace en Francia y en Italia y luego se va desarrollando por los países de producción industrial. Comienza como un movimiento de cooperativismo para después girar hacia la organización económica, social y moral del proletariado, con fines de mejorar la clase trabajadora. Mas, sin embargo, sus ideas originarias fueron contra el capitalismo y el poder del Estado, dándole así un carácter de organización netamente revolucionaria, que confiaban solo en la acción directa y en la huelga. Como emancipadores del proletariado, admiten las luchas de clase, pero no quieren ser absorbidos por ningún partido. Por una parte, Cabanelas conceptualiza el sindicalismo como una tendencia y régimen de organización de los trabajadores a través de los sindicatos. Esta definición es más amplia porque el sentido de la expresión trabajador involucra tanto a obreros como a empleados. No obstante, ambos conceptos no se consideran la posibilidad de los sindicatos patronales como se considera en la legislación venezolana. Aunque se ha utilizado el sindicalismo para involucrarle con doctrinas políticas, la mayoría considera que principalmente debe ser factor para obtener las mejoras necesarias correspondientes a los trabajadores. En el derecho del trabajo se denomina sindicato a la asociación integrada por personas que, ejerciendo un mismo oficio, profesión o intereses laborales en comunes, se unen para la protección de sus beneficios en relación al trabajo. El sindicato es así una asociación sin fines de lucro, con personalidad jurídica y laboral y de carácter permanente, cuyo objetivo es el desarrollo de protección de los intereses de sus agremiados. El sindicato de primer grado es la afiliación directa de los sujetos que lo integran, sean trabajadores o patronos. En la morfología de las organizaciones gremiales de trabajadores, el sindicato es el ente de mayor representación, aunque no es el único. También se puede constituir un grupo de trabajadores sin que constituyan un sindicato. En los diferentes países se buscan mecanismos que puedan convenir en estos grupos colectivos de trabajadores en sujetos de derecho y obligación.